A Steven Reyes, él es experto en Derecho Penal y magíster también en Derechos Humanos, con quien vamos a abordar el tema acerca de las condenas y sanciones para menores de edad inmersos en conflictos delictivos. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y gracias por la entrevista. Abogado, ¿cuál es la situación legalmente hablando actual, ¿no? Con los jóvenes y con los menores de edad específicamente cuando están inmersos en este tipo de conflictos delictivos y tomando como referencia especialmente lo que sucedió el pasado 9 de enero, ¿no? Donde habían este grupo, esta banda que ingresó a un medio de comunicación, a TC Televisión específicamente, hablamos de jóvenes entre 16 y 25 años de edad, dos de ellos pues menores de casi de 16 años. ¿Qué pasa con ellos? Todas las personas decimos, sí, si entran, si forman parte de estos grupos terroristas, deberían de ser sancionados con toda la ley y no tener piedad ante ellos, deberían de cumplir con toda su pena. En el caso de ellos, pues recibieron, como sabemos, esta prisión e internamiento preventivo por el caso de terrorismo. Sí, a ver, en primer lugar, indicar de que la legislación ecuatoriana, las leyes ecuatorianas, impiden de que los menores de edad, sean estos adolescentes inclusive, puedan ser tratados o procesados como adultos. Por ende, al momento cuando a ellos vaya a realizárseles un procesamiento judicial, no se lo puede hacer a través del código o con el Código Orgánico Integral Penal, sino con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Esto de aquí impide de que pueda ordenársele alguna medida superior, como por ejemplo un tema de una prisión, sino más bien un internamiento preventivo que al final podría decaer luego en un internamiento, pero dentro de un CAI, dentro de un centro de atención integral a jóvenes o a menores de edad, ¿no? ¿Esto qué es lo que amerita? Amerita que inmediatamente la Asamblea Nacional, a través de lo que ha ocurrido, legisle y de una u otra manera haga una separación entre lo que es ya un adolescente y un niño, que eso es lo que no existe dentro de la legislación ecuatoriana. Claro, porque en este caso específico, ¿no? De este grupo que ingresó al canal, todos estaban con armas. Todos tenían la disposición en ese momento de querer, y lo hicieron, de disparar o de matar a alguien. Entonces estamos hablando que ahí es cuando viene la duda y el cuestionamiento, ¿no? Yo sé que obviamente hay que regirse a las leyes, pero es cuando viene el coraje también de decir, están actuando como una persona mayor de edad, o sea, el accionar es el mismo. Cuando un delincuente viene y te hace de todo en la calle, ¿por qué tratar de diferenciar si es un menor de edad, si lo vemos con esa pistola en ese momento, si te quiere matar, te quiere hacer de todo? Sí, a ver, bueno, Saskia, empezar diciendo de que ya el uso de los jóvenes, más que todo adolescentes, en temas o para el crimen organizado no es nuevo. Esto ha sido ya es el final, lo que se ha visto reflejado, porque lo que se conoce es que efectivamente las bandas criminales o estos grupos GDO utilizan a adolescentes justamente como parte de su brazo armado para el sicariato, porque saben que al momento de ser procesados no van a tener las mismas sanciones que un mayor de edad. Por ende, como ya indiqué al inicio, es indiscutiblemente urgente de que la Asamblea Nacional apruebe o reforme normas para que estos adolescentes ya no sean tratados como niños. Ya no estamos hablando de menores de edad, niños, sino de adolescentes que sí son responsables y que deberían ser responsables de los actos, toda vez que, como usted bien han dicho, no tienen ningún miramiento al momento de secuestrar, al momento de asesinar o matar a cualquier persona. Ahora bien, abogado, pero existe inimputabilidad de acuerdo al artículo 307 del Código de la Niñez y Adolescencia y la exención inclusive de la responsabilidad penal de los niños y niñas adolescentes. Más allá de eso, sí, sabemos que hay una conmoción social, porque también es innegable,
y también han utilizado los negativos, las bandas delincuenciales y ahora terroristas a menores de edad, aprovechando pues la situación legal. ¿Qué posibilidades hay? Porque hay muchas pretensiones por parte de la sociedad civil de hacer reformas sendas a este Código de la Niñez y Adolescencia que le da esas garantías. Ojo, porque son menores infractores de la ley. Los menores que no infringen la ley tendrán que vivir tranquilamente su situación. Pero ¿cómo hacer? Si les explicamos las medidas socioeducativas, ¿hasta qué punto, abogado Reyes, se los puede reinsertar o reeducar para que sean hombres de fe, de tranquilidad y se olviden de utilizar las armas? O han sido utilizadas las armas, porque no olvidemos que son inimputables y no tienen capacidad legal los menores de edad en estas situaciones. ¿Hay posibilidades de reinsertar la sociedad civil, recuperar a estos menores que están contaminados por el AMPA y por la delincuencia? Bueno, la justicia juvenil es una justicia restaurativa que efectivamente implica medidas socioeducativas que de una u otra manera puedan recuperar a los menores que se ven inmersos dentro de este tipo de delitos o dentro del crimen organizado. Sí hay la posibilidad de poderlos recuperar, sin embargo, al momento de ser procesados, al momento de ser ya judicializados, tiene que haber una excepción en este tipo de delitos, en este tipo de casos, y más que todo porque, como he dicho, no se trata de niños. Hay que entender que ya los adolescentes, de una u otra manera, ya van entendiendo su accionar y por ende, no por el hecho de ser menores de edad adolescentes, no podrían ser procesados como tal por los delitos que ellos cometen dentro de las bandas o dentro del crimen organizado. No es lo mismo un niño o un menor de edad que no comete ningún tipo de delito, que comete algún otro tipo de delito, a un adolescente que ya pertenece a este grupo de bandas y que tenga un historial delictivo, porque eso es lo que hemos visto, que son utilizados y que tienen historiales delictivos de asesinato, de robo, de secuestro, de extorsión. Entonces, eso amerita una reforma inmediata en la Asamblea Nacional. Ahora bien, el tema, sí, es complicado, porque el trabajo de menores es muy complicado. No olvidemos que los menores tienen prácticamente una cobertura como un respaldo por parte de derechos humanos, porque son menores y son especiales en el tratamiento de su condición de menores de edad. Nadie puede decir que están encargados de las actas delictivas o de los actos delictivos, pero sí, han sido utilizados por estas bandas criminales y los han acogido. Ahora bien, el fiscal, porque ahí son fiscales de menores, adolescentes, infractores de edad o menores de edad, ¿hasta qué punto se podría plantear una reforma? Pero ojo, sí, claro, como usted lo define, 100% en casos específicos, terrorismo, por ejemplo, violación. Pero en otras infracciones o tipificaciones de delitos penales pueden ser en su momento un poco más transparentes o más flexibles, porque estos casos catalogados como terrorismo, ahí puede ser una situación de reforma que tendría que plantearla la Asamblea Nacional. No queda otra duda, abogado Steven Reyes. Claro, no es lo mismo una delincuencia común, un joven que de una u otra manera se ve atrapado dentro de una delincuencia común, a un GDO o estos grupos ya organizados o bandas organizadas de crimen organizado como tal, que cometen más que todo este tipo de delitos, como por ejemplo el terrorismo. Entonces, en ese sentido, la reforma sería planteada en delitos específicos, como por ejemplo uno de ellos, el terrorismo, en el cual también tenga que ver el tema de la edad. Como he dicho, no es lo mismo un adolescente que un niño. La adolescencia empieza a partir de los 12 o 14 años, dependiendo si es hombre o mujer, según nuestras leyes. Por ende, entraría a partir desde esa edad, desde unos 14 o de unos 16 a 18 años. Entonces, podría reformarse la ley en ese sentido para que exista una pena mayor que un internamiento preventivo y para que pueda de una u otra manera darse un duro golpe al crimen, porque es notable de que son utilizados, esa es la palabra, son utilizados los adolescentes para cometer este tipo de delitos, y más que todo ellos serían parte también del brazo armado de estos grupos delincuenciales. Claro, y cabe recalcar, ¿no?, que ya se mencionó que estos GDO ahora son catalogados como grupos terroristas, ¿no? Ahora, abogado, si bien los menores de edad son juzgados en unidades de menores infractores,
cuando cometen delitos, por ejemplo, con pena mayores a 10 años. ¿Qué pasa? Deben pasar de 4 a 8 años en este internamiento institucional. ¿Esos 4 a 8 años podrían reducirse en caso del buen comportamiento? ¿Eso sucede también con los menores que son juzgados? Ellos tienen beneficios mayores que un adulto, ¿no? Ya. Ellos, por ejemplo, por buen comportamiento podría reducirse este tipo de sanción. Inclusive contemplan medidas socioeducativas que puedan justamente evitar el tema del internamiento mayor, o también como por ejemplo el tema de poder estar interno dentro de un hogar que se asemejaría al tema de un arresto domiciliario, ¿ya? Son penas netamente que buscan una restauración o dentro de lo que se denomina como la justicia juvenil restaurativa. Sin embargo, la realidad ecuatoriana es que muchas de esas penas a veces no se cumplen porque no existe un control debido, y a su vez son penas mínimas para delitos mayores como por ejemplo sicariato o asesinato, o el tema de secuestros extorsivos con muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, urge que las penas sean mayores para que de una u otra manera un adolescente o una persona que utilice a los adolescentes lo piense una y otra vez si es que va a utilizarlos para cometer algún tipo de delito. Cabe mencionar también que ellos, si bien es cierto, se les faculta a los adolescentes de una u otra manera poder votar, ¿por qué también no poderlos facultar para que puedan ser responsables de los delitos que cometen? Ahora bien, el artículo 330 del Código de la Niñez y Adolescencia, abogado, dice el internamiento preventivo. Dice, el juez solo podrá ordenar el internamiento preventivo de un adolescente, hablando de un adolescente, cuando haya cometido una infracción de acción pública, autoría y complicidad. En dos literales. El A, tratándose de adolescentes que no han cumplido 14 años de edad en el juzgamiento de delitos de asesinato, ahí están, homicidio, violación, plagio de personas o robo con resultado de muerte, y la B, literal B, de los adolescentes que han cumplido 14 años, como el caso que estamos comentando en el tema de TC Televisión, juzgamiento de delitos sancionados con legislación penal ordinaria con penas de reclusión. El internamiento preventivo, dice el último inciso, puede ser revocado en cualquier tipo de oficio o a petición de parte. Y ahí viene la situación que le preocupa a Saskia, porque si se porta bien el adolescente infractor, tranquilamente puede ser derivado, o un funcionario da un parte positivo a favor del menor infractor y lo libera sin necesidad de orden judicial. Es que justamente eso es lo que ocurre, esa es la realidad ecuatoriana, y eso es lo que implica de que se realicen reformas en la Asamblea Nacional, más que todo a ese literal, a ese numeral, a ese articulado, en el sentido de que no puedan revocársele así nomás este tipo de órdenes de internamiento, porque lo peor para ellos es el internamiento. Sin embargo, para poderlo realizar tendría que efectivamente verificarse de que de una u otra manera este adolescente ya haya sido rehabilitado, y eso es lo que no ocurre, porque lo que se hace es inmediatamente ponerlo otra vez en la sociedad ecuatoriana y que él pueda de una u otra manera reincidir, ¿no? Hemos visto de que son adolescentes que tienen historiales por varios delitos, porque justamente son utilizados por las bandas o los GDO para cometer este tipo de actos, por cuanto su procesamiento, su judicialización es totalmente especial y muy diferente a la de un mayor de edad. Entonces, eso es lo que cabría hacer reformas en ese sentido para evitar que sean utilizados por los GDO. Le agradecemos muchísimo por su explicación, abogado Steven Reyes, por habernos acompañado hoy aquí en 92.5 Forever. Gracias a ustedes por la entrevista. 7 de la mañana con 27 minutos. Hemos conversado con el abogado Steven Reyes, experto en derecho penal. Carlos Alberto. Vamos a la pausa.